Buscamos al Cordero inmolado que vence. Hoy, Padre, la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nuestras vidas, esa fuente, Señor, inagotable, Padre, nos produce esa sed de querer, Señor, estar contigo, tener un encuentro hoy con el Dios vivo, con el Dios de la palabra, con el Dios que todo lo ha creado, con el Dios que nos ama y nos salvó, con el Dios majestuoso que nos ha invitado a morar en la eternidad con Él. Yo te ruego, Señor, que hoy no sean palabras de sabiduría humana. Yo te ruego que hoy tengamos el privilegio, solo tú nos lo puedes regalar, de que sea tu presencia, sea tu poder, sea tú hablándonos a lo profundo de nuestro corazón. Oh Padre, deleítate en los escogidos. Jesús, gózate en la obra que tú has hecho. Espíritu Santo, glorifica al Hijo y al Padre, guiándonos, enseñándonos. Que esta mañana, Padre, sea un tiempo especial, porque queremos escucharte, que nuestros corazones sean sensibles, que nuestros oídos se abran, que nuestros ojos espirituales vean lo que antes no veíamos. Y Padre, yo te ruego que hoy exista un hambre por tu palabra y por tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, las alas tuyas estén extendidas, tu sombra nos cubra, protege, y que estemos, Señor, en tu casa con la confianza de tu presencia. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos, qué bueno verles. Dios les bendiga en gran manera. En Josué capítulo 4, si ustedes son tan amables, versículo 21. Josué ya es el sexto libro de la Biblia. Y en ese texto 4, versículo 21, Josué dice lo siguiente. En el 20 nos dice que Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. En el 21 dice, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, dijeren, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? Josué ya había observado que el día de mañana, cuando los hijos se presentasen, preguntarían, ¿qué son estas piedras? Ahora las piedras tienen un especial significado dentro de la palabra de Dios, es muy utilizado para mostrarnos muchas cosas. Por ejemplo, la ley fue escrita en tablas de piedra. También el tentador vino ante nuestro Señor Jesús y le dijo: convierta esas piedras en pan. Jesús mismo le dijo a los fariseos que Dios podría levantar hijos de Abraham de unas piedras. Es decir, si no había frutos de arrepentimiento, Él podría levantar a un hijo de una piedra. La piedra también es un símbolo para contrastar tanto la generosidad de una persona o no la generosidad, cuando Él nos dice que aún pidiendo pan vuestros hijos no le dais piedra. Piedra también es tan importante que un hombre, uno de sus discípulos, el Señor le pone la palabra piedra, ¿cierto? Pedro viene de ahí, de esa raíz, de esa palabra. También
símbolo de juicio, cuando es ligado a la palabra del molino, aquellos que son piedra de tropiezo y dicen pónganse o cuélguense de esa piedra y mejor láncense. También la piedra fue usada para tapar el sepulcro de nuestro Señor, como de alguna manera, digamos, impidiendo de que sucediese algo mayor o extraordinario allí, pero observamos claramente que Dios movió esa piedra, y aquel que se quiso, o el mundo y el sistema y los romanos y todo, ocultarlo, fue quitado y al tercer día resucita. Pero también hay unas piedras muy preciosas dentro de un punto, digamos, simbólico que el mismo Señor Jesús dijo cuando Él estaba entrando a Jerusalén la semana que iba a ser crucificado. Y le dicen los mismos fariseos y otros principales que no alaben, que no lo sigan alabando a Él, cuando la gente colocó ramas y alababan bendito el que viene. Y Él dice, aunque los callaren, las piedras clamarían, las piedras hablan. Entonces, aquí estamos hablando de unas piedras que nos hablan, que nos muestran, que nos enseñan en gran manera algo allí. Y quiero que en esta mañana, queridos hermanos, profundicemos un poco en esa palabra. Profundicemos por qué el Señor permite que existan unas piedras como un símbolo. En el versículo 7 dice, en la parte de B del versículo, que las piedras servirán de monumento conmemorativo, es decir, era algo para que ellos pudiesen recordar, o cuando ellos lo miraran se hiciera la pregunta, ¿qué significan estas piedras? En el versículo 22, el mismo Josué le dice al pueblo, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Qué está sucediendo aquí? Ellos iban a ingresar a la tierra prometida, ellos iban a pasar al otro lado de Jordán, ellos venían subiendo del desierto y Dios quiso hacer un ingreso poderoso, portentoso a ese territorio, y utilizó entonces a los sacerdotes que llevaban el arca adelante del pueblo. Y cuando ellos llegaron al río Jordán y sus pies tocaron el agua se paró, es decir, se secó, se hizo una gran represa en la parte alta del río Jordán, y todo el pueblo alcanzó a pasar. Y cuando ya iban a culminar de pasar, mandaron a que 12 hombres, cada uno por un príncipe de las 12 tribus, escogieran una piedra de tal tamaño que tenían que llevarla en su hombro, y con esa piedra ellos llegaron a un lugar que se llama Gilgal, y en ese lugar entonces erigieron un monumento de las 12 piedras con el objetivo que ellos recordaran que Dios había hecho que pasasen por el lugar seco. Uno diría, Señor, pero ¿por qué algo tan visual para recordar algo tan majestuoso? Pues, diríamos, ¿por qué? ¿Por qué 12 piedras? Me imagino que colocándolas de una tras otra no podría ser una cosa más alta que por acá, me imagino, no
No me imagino que va a ser una cosa muy grande porque cada hombre tenía que coger una, pues la fuerza no daría para tener un gran edificio. Pero ¿por qué, Señor, tú haces que se lleve a cabo todo esto? Y nos tendríamos que hacer, hermanos, una pregunta allí, perdón, no les he dado el título de la predicación, levantando piedras de conmemoración o testimonio mejor, levantando piedras de testimonio. ¿Y por qué? Sería una de las preguntas que nosotros nos haríamos. ¿Por qué? Y en cierta manera, en primer lugar, se debe a que nosotros olvidamos muchas veces la fidelidad de Dios. Muchas veces usted y yo nos olvidamos de las grandes obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Unas obras en la cual podemos ver que ha sido la mano de Dios. En ese momento, cuando ellos cruzaban el río Jordán, no fue ni la idea de un hombre, no fue la capacidad de un hombre, fue el poder absoluto de Dios. Es para que conmemoraran que fue Dios. Fue Dios. Y nosotros tendemos, hermanos, a olvidarnos de lo que Dios ha hecho, del poder magnífico de Dios en nuestras vidas. Dios hizo algo maravilloso, algo sorprendente. Dios hizo algo que los enemigos de alrededor quedarían totalmente sacudidos. Dios hizo algo para que el pueblo supiera que iban a entrar a la tierra prometida porque Dios entraba con ellos. Por eso levanten estas piedras. Han pasado 40 años de una generación que solamente conoció desierto. 40 años que ellos conocieron la sequedad, la aridez, los vientos fuertes, me imagino, de las tormentas de arena, en cierto sentido las limitaciones de muchas cosas. Habían pasado 40 años y Dios iba a prepararles a ellos un nuevo camino para que entraran a la tierra prometida, y era necesario que ellos supieran que Él estaba con ellos. Recordemos que la generación pasada, la generación que llevó a que otra generación caminara 40 años, fue porque dijeron: el pueblo que está allá es más grande y más fuerte que nosotros y nos va a comer como pan. Nos van a comer como pan. Hermanos, y a nosotros, cuando olvidamos la fidelidad de Dios, escuche bien lo que voy a decir, por favor. Cuando usted y yo olvidamos la fidelidad de Dios, nos paralizamos. El pecado nos paraliza. Y el pecado paraliza la memoria. Y ya no creemos que el Dios majestuoso está con nosotros. Es sorprendente que se le pregunta a muchos jóvenes en Europa: ¿quién es Hitler? Y no saben. No saben. No saben. Por eso cuando usted va a Israel, no he ido, pero sé que en Israel hay un museo
del holocausto para que las generaciones no olviden. No olviden lo que sucedió. Porque sus hijos mañana le preguntarán, ¿quién son estas piedras? Para que usted le diga, pasamos por el río seco. Dios secó el río para que pasásemos. Y miremoslo como estamos nosotros en Colombia, un país tan supremamente dividido, generaciones divididas. ¿Pero por qué? Porque algunas generaciones no vivieron lo que las generaciones de 40, 45 años en adelante que estamos acá vivimos como nación. Y tendemos entonces ¿a qué? A no valorar. Tendemos a no tener referente. Tendemos a no conocer por qué estamos como estamos o cuáles son los logros. Yo le pregunto a alguna de las familias que están acá. Posiblemente usted está en una posición, posiblemente, ¿no?, más bendecida de la que estuvieron sus padres, posiblemente. Pero los hijos nunca supieron y nunca tuvieron referencia a qué tuvieron que hacer sus padres para lograr lo que han logrado. Y sus padres nunca tuvieron una piedra de referencia para decirles, fue el Señor que hizo esto. Por eso, lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Para que sus hijos el día de mañana pregunten, dígale lo siguiente: Israel pasó en seco este río. Este río que ustedes ven allá, Israel lo pasó en seco. ¿Cómo así? Sí, Dios paró las aguas para que no olviden. Porque en cierta manera, hermanos, usted y yo nos volvemos egoístas y no vemos las grandes rocas o las grandes piedras que Dios ha hecho. Mucho de eso se debe al subjetivismo con que usted y yo ingresamos a la palabra. Es decir, vamos a ella con el fin de que Dios me solucione un problema. Mi marido no le gustan las verduras y dice, ay, Señor, háblame por favor. Ay, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia y se acordaba de ti en tus caminos. Amén, Señor. Bendice esas habichuelas. Y hermano, a veces esa es nuestra mirada. Una mirada muy subjetivista, muy enfocada en mí mismo. Quiero que Dios me solucione las enfermedades de mi propia alma. Y a veces no miramos en la Biblia los hechos majestuosos de la historia de Dios, que han sido las piedras que yo tengo que comenzar a mirar para saber que Dios hizo que Israel pasase por un río en seco. Nosotros queremos una palabra que me aliente, una palabra que me mime, una palabra que me haga bonito el día, una palabra que me ayude a proseguir mi camino. Pero no miramos la piedra o la roca que Dios nos está dejando a través de la palabra para nosotros enfrentar los retos de la vida. ¿Usted por qué cree que el Señor nos dejó a nosotros la Santa Cena? Porque al menos, hermano, en el pan y en el vino recordemos que Él murió por nosotros. Recordemos cuánto valió. Cuando usted ve en la tradición judía, el día de la Pascua, el más anciano se sienta en la mesa y relata cómo el Señor liberó al pueblo de Israel.
para que hagan memoria de los actos de Dios, para que nosotros recordemos lo que Dios ha hecho. Yo le pregunto en cierta medida a usted, queridos hermanos, usted tiene una piedra. Bueno, no me voy a decir qué rabia, hay unos que andan con piedras, pero no de esa. Yo digo una piedra de referente, que alguno le pregunte a usted, ¿qué significa eso? Es decir, algo donde usted quede marcado en el corazón, y que usted pueda a partir de esa piedra decirle a alguien, vean, eso ha sido la fidelidad de mi Dios. Anoche la estuve buscando y no la encontré donde la teníamos de estar guardada celosamente en otro lugar. La piedra que nosotros guardamos del terremoto. Mi esposa, cuando vino el terremoto de 1999, ¿quiénes nacieron aquí después de 1999? ¿Hay alguno joven? Ok, tú, la señorita, y tú, jovenazo, Liz. Ustedes entonces no se han escuchado que hubo un terremoto, ¿cierto? Y de pronto a ti te contaron, a la señorita te contaron cómo sucedió y todo, ¿cierto? Pero ella tuvo que vivir de un referente de otra persona. Un referente de otra persona. Porque, y para mi esposa y para mí, guardamos un pedazo de losa del edificio de la asamblea departamental. Ese edificio ustedes nunca lo vieron, la generación más joven, porque ese edificio se cayó. Y era totalmente diferente a lo que ustedes ven ahora. Ese edificio, como tenía un volado tan grande por el terremoto, se cayó sobre un taxi y quedó apoyado donde antes era el banco Conavi, para los que somos más viejitos. Conavi era un banco que ya no existe. ¿Y por qué nos llamó la atención? Porque desde la 14 aquí arriba, usted alcanzaba a ver el edificio caído abajo en la 20. Y todos los escombros. Cuando mi esposa bajó, tomó la piedra, la trajo y colocamos detrás de la piedra fidelidad de Dios. Y por esa palabra yo voy a hacer algo con esa piedra. Ahorita no es que va a hacerle un altar a la piedra, no, hermano, eso no es. Pero voy a hacer que cuando una persona llegue y mire esa piedra en la casa, le predique. Algo me voy a inventar. Ayer estaba craneándomela cómo la voy a hacer. Pero algo voy a hacer que quede ahí, que no sé, pisapapel, no sé qué voy a hacer. No, sí, ya sé cómo. Pero que alguien me pregunte, y voy a colocar una letrica ahí que diga fidelidad de Dios, y alguien diga, ¿y por qué esa piedra fidelidad de Dios? Le voy a predicar. Porque un ángel nos cuidó a Natalie y a mí en el momento del terremoto. La voz audible del Señor me dijo cómo salir, y la mano del Señor me mostró por dónde pasar. Y justo cuando pasamos, se cayeron los ladrillos del tercero y cuarto piso. Nos salvamos por 20 centímetros. La fidelidad de Dios. Y hermano, cada uno de nosotros hemos vivido fidelidades, la mano poderosa de Dios. Pero muchas veces esas rocas las ocultamos. Muchas veces esas rocas las ponemos
atrás. Una roca puede ser ¿qué? La salud. Una roca puede ser Dios nos trajo a una nueva ruta, un nuevo camino. Es decir, Dios no dijo saquen una piedra, saquen 12 piedras. Debemos aprender a levantar, queridos hermanos, piedras de testimonio que no solamente sea la teoría o los conceptos de Dios, sino que decimos, vean, esto es un hecho de Dios. Esto es un hecho de Dios. Cuando usted ve a Molonga, no lo conozco tampoco, hermano, me falta mucho por viajar en este planeta, pero por internet, un pueblo que casi el 95% de la población es cristiana. Allá, mejor dicho, el que tenga una taberna se quiebra. Y las zanahorias son así de grandes. Las papayas, las auyamas, unas cosas así. Las yucas de allá hasta por acá. Es una cosa aterradora de la mano de Dios por ese territorio. Almolonga. Y si Guatemala dice, algún día va a ir, hermana, pues yo voy y le doy el tour, pero sí, con gastos pagos. Y queridos hermanos, Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere que la mano de Él esté en medio. Se le ocurrió a Josué, deberíamos secar este río. No, en ningún momento Él dijo, ¿y cómo vamos a cruzar? Vamos a hacer un puente, llevamos cargados los niños. No, Dios fue el que le dijo, con mano poderosa van a cruzar. Con mano poderosa van a cruzar. Y Dios quiere que usted y yo tengamos también, queridos hermanos, ese tipo de obra suya en nuestras vidas. Yo sé, muchas veces queremos obtener el producto de nuestra perseverancia y de nuestra fuerza y grandes logros, pero aquí, hermano, esta roca le perteneció totalmente a Dios. Esto fue totalmente de Dios. Fue de Dios, nadie puede quitarle la gloria y la honra. Simplemente cuando te pregunten qué significan esas rocas, vas a decir, Israel pasó en seco por el río Jordán. Dios lo secó. Dios pasó primero. Dios fue el que entró a este lugar. Porque algo había sucedido, y es que esta generación, la mayoría de esta generación, no vio lo de la generación de Josué cuando el mar se abrió. Esta generación no había vivido y Dios quería mostrarle que para ellos también estaba. ¿Por qué? ¿Por qué debemos levantar piedras de testimonio, hermanos? Para que recordemos que fue la mano de Dios. Él hizo estas cosas magníficas. Y Dios, queridos hermanos, va a trabajar con pueblos, con una iglesia, pero también con personas. Dios no nos asombra cuando dice en su palabra que lo vil y lo menospreciado, el Dios soberano ha llamado, hermano, para que lo que sea sabio se derrumbe, para lo que sea fuerte se vuelve débil delante de Él. ¿Será que de Nazaret puede venir algo bueno? Sí, el Salvador. Y Dios
En la palabra, hermano, nos asombra de cosas magníficas que Él hace. ¿Usted qué cree que Pedro era un hombre letrado? Para nada. Si no me equivoco, Amós era boyero, ¿cierto? ¿Y qué significa boyero? Que trabajaba recogiendo estiércol. No, era alguien que decía, permíteme elocuentemente poder inclinarme, tomar mi herramienta hecha en madera y hierro para recoger el producto de la digestión del caballo. No. El hombre era un boyero y Dios lo usó. Dios usó hombres sencillos. ¿Usted quién cree que era Elías? ¿Un hombre superletrado? No. Tisbita, ¿dónde encuentra usted a Tisbe? Encuéntrelo, a ver dónde está el lugar. Se supone que era un sitio por X o qué lugar. Andaba en ropa de piel. Comía, langostas. Hermano, Dios toma y usa a hombres y muestra hechos milagrosos en sus vidas de una forma directa, soberana, sobrenatural, que uno no puede explicárselo. ¿Y qué arma tan poderosa es eso? Cuando Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida y debemos, hermano, tener hambre por ello. Que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, regálame 12 piedras, Señor, para predicar. Regálame 12 piedras para que me pregunten, yo pueda decir, el Dios hizo pasar en seco a Israel. Dios es bueno, hermanos. Dios es magnífico. Pero usted y yo no tenemos confianza de un Dios de ese tamaño, de ese poder. Es más, leía a un hombre que me gusta bastante leer sobre él, Martin Lloyd-Jones. Y él decía, el cristiano realmente está llamado a vivir una vida de poder. Pero yo decía, pero si este personaje es reformado. Y los reformados son cesacionistas. Entonces, comprendiendo lo que decía es que debemos vivir realmente en el poder de Dios. ¿Acaso el evangelio no es poder de Dios para salvación? Pero hermanos, a veces no tenemos una confianza en un Dios tan grande y tan maravilloso. Uno lee esos hombres que creían en el Señor, cómo oraban sencillamente, como los predicadores de la China, que les llegaba la cuenta, ellos viviendo en la China, siendo sustentados desde Inglaterra. En esa época no había ninguna empresa, ni internet, ni nada, hermano. Algo que usted enviaba llegaba a los 3 meses. Entonces, si usted enviaba un apoyo desde Inglaterra al ministerio de un hombre, se demoraba 3 meses. Y ese día me parece hermosa ese testimonio de este predicador. Estaba junto con su esposa, las cuentas estaban ahí, no tenía con qué pagar. Y oraron, Señor, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces, Padre, todo lo que requerimos para seguir la obra del Evangelio. Tú sabes que necesitamos, voy a inventarme un dato, póngale $100. En el nombre de Jesús, amén.
y se veía con su esposita y ellos decían, tranquilo que Dios nos ayudará, y seguían hablando y almorzando, comiendo, cuando abren la puerta, les llega un sobre, abren el sobre, $100. 3 meses antes, Dios ya tenía la respuesta a su necesidad. Hermano, nosotros no creemos en ese Dios, en un Dios soberano, poderoso, un Dios glorioso, un Dios, hermano, de lo grande que existe. Por eso es terrible para sus enemigos. Pero nuestra fe es tan débil, le conocemos tan poco, somos tan debiluchos, porque no entendemos que Él es el Dios soberano. No le entendemos. ¿Usted se imagina con esa piedra que Dios le va a dar? Vuélvala un arma, porque mis armas no son carnales, sí, sino poderosas para derribar todo lo que se levanta, ¿cierto? Para que no llegue el evangelio. ¿Qué es esa piedra, pastor? Tengo que hacerlo, mi amor. Venga, le predico. No le decir así de una, sino que venga, eso sucedió tal fecha y tal. Y ahí le digo la fidelidad de Dios. Yo creo que como padre deberíamos tener piedra para nuestros hijos. Piedras de testimonio para nuestros hijos. Y enseñarlos a ellos, levanten piedra de testimonio. Abraham construía altares, Isaac construyó altares, Jacob construyó altares. Abraham levantó pozos e Isaac fue a los pozos que su padre también había abierto anteriormente. Pero si usted y yo no abrimos fuentes, tenemos rocas de testimonio, hermano, ¿qué vamos a dejarle a la generación que viene atrás y pregunte, ¿por qué esto? En Estados Unidos, ya por ley, le mandan al pastor que acepte una persona, por ejemplo, homosexual, en el grupo de alabanza. ¿Ah? Ya se hace. Entonces usted ya no puede decir no porque es discriminación. Entonces, por ley, usted tiene que aceptarlo. Les contaba este pastor que cuando fue a la iglesia de él, vio a un caballero que y hacía así y tal. Y él decía, ve, tan raro él. Entonces le preguntó al pastor y dijo, no, es que me llegó un mandato de un juez. Pero si usted y yo no nos levantamos como una iglesia de poder, hermano, vamos a ser mandados por las personas que no conocen de Dios. Pero si una iglesia se levanta poderosamente, le digo, sacude. Y tercero, ¿por qué debemos levantar piedras de testimonio? Es decir, debemos aprovechar cuando Dios se manifiesta. Queridos hermanos, para que conozcan de Dios los de afuera y para que usted y yo temamos. La palabra dice ahí, versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Es decir, es el mismo Dios. La misma obra. Para que sepa que es la misma obra.
el cual secó delante de nosotros hasta que pasásemos. ¿Para qué? Todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, de día y de noche. Porque hay cristianos que temen en la mañana, pero en la noche ya se les va el cristiano. Todos los días. Todos los días. Usted se puede imaginar. Ellos entraban a una conquista. ¿Cuál era el primer pueblo que ellos iban a enfrentar? La primera gran ciudad, Jericó, que era la de los grandes muros, que era en cierto sentido una de las mayores fortalezas, es decir, la mayor fortaleza de gigantes y de todas las cosas. Usted imagine usted buscándole pelea a un personaje de 3 metros. Que van a poder, ustedes, que pueblo debilucho. Y tantas veces nosotros nos dejamos amedrentar por algunos gigantes. Porque el problema que usted y yo tenemos es que me estoy enfrentando yo contra Goliat, mas no, usted se está enfrentando contra el Jehová de los ejércitos. Mire que es muy diferente. Es muy diferente la posición. Entonces, en gran manera, el Señor quería que su gloria, su manifestación de mano poderosa, fuese conocida entre los pueblos. Hermanos, Dios quiere bendecir su vida. ¿Para qué? Para que otros puedan ver que hay mano poderosa sobre su vida. Dios quiere bendecir la iglesia para que el que no conozca de Dios pregunte ¿qué son esas piedras? ¿Qué es lo que sucedió? Dios quiere que la mano poderosa de Dios esté sobre su vida, queridos hermanos, para que también sus enemigos tomen distancia. Pero si a usted no se le nota a Dios, Satanás le hace visita. Y si allá se le mete a la casa. Y tráigame en un tinto que estoy muy amañado acá, dirá el acusador. Hermanos, usted y yo fuimos, esta mañana en la oración le comentaba al equipo, dije, entendí esta palabra con una mayor profundidad. Efesios dice 3 veces, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos, queridos hermanos, vivir y clamar, Padre, que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, que podamos levantar, Padre, piedras de testimonio, Señor, para la alabanza de tu gloria, para predicar el evangelio, para decir, tenemos un Dios vivo y soberano, un Dios magnífico, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios majestuoso. Ojalá yo me hubiera conocido el evangelio cuando fui niño. Cuando Dios me rescató, hermano, literalmente de la muerte. En el tiempo de Dios, con unos amiguitos, porque éramos medio loquitos, y nos fuimos a nadar a un río. Póngale usted 12, 13 años, y un río como a 3 horas de la ciudad. Pero así éramos. En esa época se podía. Y nos dio a todos por decir, lancémonos de esa peña. Y todos salimos del río a subirnos a la peña.
Hermanos, justo, pónganse 5 segundos antes de lanzarnos al río, escuchamos un estruendo. Y cuando miramos a la parte alta del río, vino una creciente con árboles y todo. Con árboles, hermano. Y estamos a ese alto, y ese alto se inundó. Aquí estaba el agua y allá ese alto. Todo eso se inundó y eso llevaba árboles y eso crujía. Y Dios mío, todos fuimos salvos. Y verdad, lo que dice mi esposa, estábamos todos parados en esa roca. ¿Será que Dios no lo ama a uno? ¿Será que no hubo cuerdas de amor para usted y para mí? Porque muchas veces esas piedras no son piedras de testimonio para predicar, hermanos. La mano soberana de Dios fue su mano. ¿Quién nos dijo salgan ahí? ¿Quién nos dijo todo se me sube? ¿Quién nos dijo? El Espíritu de Dios tuvo misericordia. O si no, no hubiera sido salvo. Seguro que sí, hermanos. Yo no conocía a Cristo. Es más, no tenía ni pinta para ser pastor. Para que los enemigos te conozcan. Y mire el capítulo 5, versículo 1. Y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, ¿qué sucedió? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Porque Dios se manifestó, porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero también para que temamos, hermanos, todos los días de nuestras vidas. Que tengamos esa conciencia que Dios está en medio de nosotros. Mire el capítulo 3, versículo 10. El Señor le estaba dando la orden en el capítulo 3 cómo pasar el Jordán. Y Josué añadió: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al Ebeo, al Fereceo, al Jerseo, al Amorreo, al Jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Qué estaba diciéndole? Esto es, esas piedras que ustedes ven ahí, es para que recuerde que el Señor va a estar en medio de nosotros todos los días. Para que temamos, hermanos, todos los días. No seamos cristianos de mañana y en la noche no. O cristianos de lunes a viernes. El sábado se nos quita el cristianismo y el domingo lo volvemos a recuperar. No. Cristianos todo el tiempo. Y fracasamos bastante, queridos hermanos, en este aspecto. Fracasamos de que Dios está con nosotros, que cuando tú te sientas a orar con tu esposa o tu esposo y tus hijos, ahí hay otra persona más. Fracasamos en esa conciencia de que Dios habita en medio de nosotros, que somos un pueblo llamado donde Él quería mostrar su gloria a los demás. Somos la iglesia. No somos una organización, somos un cuerpo.
donde Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Pablo era un hombre letrado, estudiado, pero él le dijo a los corintios: yo no fui con ustedes con palabras de humana sabiduría, sino fui en demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en lo que diga el hombre. ¿Qué son estas piedras? Venga, te explico. Hay un Dios poderoso y soberano. Hoy se me acercó Ledis, maestra de la escuela dominical, y ya me hacían ellos una solicitud muy importante para un material que los niños requieren, porque el material que los niños han trabajado ya está que lo agotan. Y me decían, y los niños se asombran, y los niños se impactan, y los niños aprenden del Evangelio, y los niños quieren más. A estos niños se les está enseñando, estas son las piedras de Dios. El mundo va a querer opacar las piedras, va a querer tumbar las piedras. El mundo va a querer, hermano, que las piedras dejen de existir. El mundo va a querer eso. Y lo triste es que se olvida de las cosas que son de Dios. Muchos nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo le pregunto, estamos en tiempos donde usted debe recordar que ha hecho Dios por mí de una forma tan magnífica, que yo puedo decir fue la mano de Dios, y a través de eso, cuando yo estoy, hermano, en momentos de grande dificultad, volver a mirar atrás y decir, la fidelidad de Dios nunca me ha dejado su fidelidad. Cuando usted y yo conocemos o entendemos, queridos hermanos, entendemos que Dios está en medio de nosotros, el temor se va. Cuando usted y yo miramos y le vemos a Él ahí, yo creo que cambia. Yo creo que cambia el panorama y las circunstancias. El temor se nos va. Y vamos a tener una fe que el mundo dirá, usted está loco. No. Estoy en mi Señor. Hermanos, cuando vemos la iglesia de esta época, sobre todo cuando hablamos de los jóvenes, algo que le pedimos a Dios es que quería que se levantara un ministerio de jóvenes que no dependiese ni del espectáculo ni de la diversión. Que dependiese de Cristo. Porque podemos montar un concierto y llamamos multitudes, pero no es la mano de Dios. Y siempre vamos a tener enemigos. Y, pero si no se hace eso, los muchachos se aburren. Los muchachos se van para el mundo. No. Es que la iglesia no está para entretener a un muchacho, ni para que el muchacho no vaya a bailar, sino que venga a la iglesia y se entretenga y no ir a bailar. No. Eso no es el sentido. Tenemos que aprender a que ellos vean la mano de Dios en la iglesia, en mi vida, en mi familia. Que ellos digan, mi padre tiene qué tremenda monumento conmemorativo de Dios. Una vez Dios hizo esto. Y comienza usted a contarle una historia de la mano de Dios a una persona y verá cómo me queda. Comience a sembrar en ellos la fe. En
Enemigos vamos a tener toda la vida, hermanos. La iglesia tuvo a Roma, los mismos judíos. Toda la vida, la carne, el diablo, siempre vamos a estar ahí. Pero debemos saber que es el poder y la fuerza de nuestro Dios humano que marca una diferencia grande. ¿Cuándo surgen estas piedras? Cuando el río se seca. ¿Cuándo surgió? Como lo dice en el versículo 23, como lo había hecho en el Mar Rojo. ¿Cuándo fue? ¿Fue en un tiempo de alegría, de danza, o en un tiempo de angustia? No sabían qué hacer. Una montaña por acá, otra montaña por acá, y el ejército del faraón detrás que los venía a aniquilar. Y para adelante el mar. Algunas veces, queridos hermanos, Dios nos permite vivir experiencias, llevarnos hasta un límite para que nos volvamos humildes, para que reconozcamos que solamente la respuesta está en Dios. Porque si está en usted, entonces es humano. Pero usted y yo debemos mirar que sea la mano de Dios. Que sea la mano de Dios. ¿Qué sucedió con este pueblo? Usted lee el versículo 1 de Josué y dice: aconteció después de la muerte de Moisés. Se habían quedado sin su gran líder. Y vamos a entrar en un territorio. Y las señales que Dios hacía por intermedio de Moisés. Pero Dios, su mano no paró. Su mano siguió. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios, hermanos, que les siga a ustedes. Cuando lo único que queda, hermanos, es postrarnos ante Dios y decirlo: Señor, soy impotente, es tu mano. Es tu mano, Señor. Y Dios nos escuchará. Dios escuchará nuestro clamor y Dios obrará. Y usted dirá: gracias por regalarme una piedra, Señor, para dar testimonio. Cuando me digan qué significa esta piedra, tú vas a decir: esta piedra fue cuando Dios irrumpió con mano poderosa en mi vida. Deja de la cuenta. Y los que no conocen mirarán: ¿qué es esa piedra? Hermanos, y muchos conocerán de la salvación de nuestro Dios. Es así que a tomar piedras. Piedras de Dios en la promesa. Amén. Y pídalas, hermano. No nos dé temor. Roguémosle. Hermano, nosotros hemos escuchado testimonios tan sorprendentes. Una vez una mujer que Natalie y yo apreciamos bastante en el evangelio. Ella la ha tocado muy duro porque su esposo
no es un hombre llamado o convertido, pero le respeta, pero no ha sido llamado. Y una vez a la madrugada este hombre llegó borracho a ultrajarla y a golpearla. Y cuando iba a levantar su mano, se apareció un ángel y se la agarró. Ese hombre lo vio y cayó como una piedra. Testimonios que conocemos, hermanos. Ese es Dios. Tu testimonio, el hijo no quería conocer, la hija no quería, se quería ir para el mundo. La mamá oró, manifiéstate, Señor. Y esa noche tuvo la visión de Jacob. Y esa niña agarró a gritar y a correr y a, mamá, ábrame, ¿qué pasa? Hay ángeles en la habitación, hay una escalera. Venga para acá, hijo. Pero no creemos en un Dios maravilloso, ni clamamos. No tenemos relación con Dios. Somos tan de poca fe, hermanos. Tan de poca relación con nuestro Dios. Tan escasos de entendimiento. ¿Qué piedra tiene usted, hermano? ¿Qué piedra está levantando usted para la generación que viene detrás? ¿Qué roca vamos a dejarles? ¿Qué hechos de la mano de Dios para la alabanza de su gloria? Hasta mi Tommy, yo le digo a él, yo me pego unas buenas habladas con Tommy, pero la cuestión es que él da más a la mamá. Y yo le digo a mi Tommy, usted es una muestra de la fidelidad de Dios. Yo lo comienzo a acariciar a mi perrito. Yo no pensé que Tommy iba a pasar de los 4 años por la enfermedad que tenía tan delicada. Yo oré al Señor y le dije, Padre, regálanos 8 años para que Él pueda vivir y disfrutar. La otra semana cumple 12 y no los aparenta. Entonces yo ya le digo Matusalencito. Yo veo a la mascota y yo veo la fidelidad de Dios ahí. Es más, yo pensé sacrificarlo porque lo veía sufriendo mucho a mi mascota. Yo iba a que lo pusieran a descansar. Y ya la otra semana cumple 12 años. Solo veo la fidelidad de Dios ahí. Y sé que donde Dios manda bendición, en esa casa nos cubre la bendición. ¿Qué piedras tenemos, hermanos? Y tenemos testimonios así sencillos, pequeños, pero vemos la mano de Dios, porque para nosotros fue maravilloso, para Nathan, que tuvimos que vivir las circunstancias con Él. ¿Qué piedra tiene usted? ¿Qué roca tiene usted para dejarle a su generación? Amén. Vamos a alabar. Prepare su corazón, por favor.
es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Mi Dios. Vamos a decirlo de nuevo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, para alabarte, para exaltarte, para agradecerte. ¿Cuántas cosas tú no has hecho por nosotros? ¿Cuántas veces no nos has hecho pasar por lugar seco, donde tu mano maravillosa ha estado y no hemos tomado memoria de eso? Para reconocer que tú estás en medio de nosotros, que tú nos llevas, Padre, más adelante, que tú nos llevas, Señor, a esa tierra prometida, que tú no nos dejarás ni nos abandonarás, sino que tú morarás con tu pueblo por siempre. Gracias, Señor, porque en cosas sencillas hemos visto es la mano de Dios. La mano de Dios. Te ruego, Padre precioso, utiliza nuestras vidas, Señor, para que tu mano, Señor, sea manifiesta y podamos, Señor, dar testimonio, para que muchos entiendan y conozcan quién es el Dios tuyo y podamos decirle, fue el Dios que me hizo pasar en seco. Para que cada día te temamos, Señor, para que no olvidemos que tú has sido fiel todo el tiempo, que aún antes que nuestro corazón, Señor, te reconociese, tú ya nos habías amado y nos habías cuidado y habías puesto tus ojos sobre nosotros y habías estado ahí y vas a estar siempre y vas a morar alrededor, Padre, de tus hijos. Oh, cuánto te anhelamos y cuánto te agradecemos, oh Dios de los cielos, Dios majestuoso. Porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro gran pastor, tú eres nuestro Padre camino, tú eres, Padre, nuestra bendición, tú eres nuestra protección total, tú eres nuestra victoria. Oh, Señor, esas alas que anhelamos, esas alas en las cuales queremos refugiarnos, Señor. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a andar en la fe. Ayúdanos a seguirte aun cuando no veamos, Señor, pero que sabemos esta es la palabra de Dios. Entonces nos aferramos, caminamos, y aunque no veamos camino, tú lo abrirás y diremos, fue la mano maravillosa de Dios. Dile, Señor, bendice nuestras vidas, bendice mi vida, bendice mi hogar, Padre, que mi hogar pueda ser levantado como una piedra preciosa de testimonio para ti, que mi propia vida sea una piedra de testimonio para ti, Padre, que la luz de Cristo brille en mi corazón. Dile, Señor, yo te ruego que mi trabajo también, Señor, la gente pueda ver, hay una mano en ti y tú puedes decir, es la mano de Dios, es su gloria. Si tú tienes esa empresa, dile, Señor, bendice mi empresa,
para que no para enriquecerme como el objetivo, no, para que sirva como una roca de que es la mano de Dios, que es su bendición. Oh Padre precioso, ayúdanos a levantar, Señor, testimonio para las generaciones que vienen, testimonio para las generaciones actuales, testimonio para generaciones, Señor, para que la fe aumente, para cuando vengan los momentos de dificultad, ellos vuelvan a mirar esas 12 piedras y digan: Jehová nos entró, Jehová no nos va a abandonar, Jehová va a estar con nosotros. Eres mi Dios, eres mi Salvador, eres mi Señor, eres mi Rey. Oh, glorifícate, Señor, glorifícate en medio de tu pueblo. Portentoso, maravilloso, majestuoso. Por eso en los cielos te alaban y bendicen tu nombre, glorifican tu nombre, exaltan tu presencia. Al que es digno de toda gloria, de toda honra, de todo poder, es a Él, al Cordero que venció. Él venció, a Él, con quien caminamos, con el que venció. Oh Señor, gracias. Creemos en ti y hoy te ruego, Padre, de manera maravillosa, toca vidas. Toca vidas en esta mañana, Padre. Engrandece tu nombre en medio de nosotros. Toca, Señor, Padre, cuerpos. Yo te ruego, Señor, sana a tus hijos, aquellos que están teniendo problemas, Padre. Los que tenemos problemas en articulaciones, Padre, pon tu mano, la mano, como no desear tu mano. Sana, Padre, el cuerpo. Yo te pido especialmente por María, Señor, por Olma Piedad. Toca, Señor, sus cuerpos en esta mañana. Señor Jesús, tú dijiste que nunca nos dejarías ni nos vas a abandonar. Toca el cuerpo de tu sierva. Sigue fortaleciendo la vida de Dorita. Y aquel que en este momento, Señor, está orando a ti, yo te ruego, Señor, pon tu mano y trae sanidad, Señor, te lo suplico. Esa es la mano tuya, Señor. Porque creemos en ti, Señor, en tu misericordia. No en mi capacidad, Señor, sino nuestra fe está fundamentada es en ti. Por favor, toca, Señor, cada cuerpo. Sana a las personas que se encuentran pasando por momentos de dificultad. A Patricia, a su mamá, Señor, tócales, por favor. Permítenos, Señor, beber de ti, de tu fuente, Padre inagotable de misericordia. Permítenos acercarnos a ti, Señor Jesús, porque tú eres Salvador y eres nuestro sanador. También, Señor, con tu mano poderosa, sobre aquellos que están viviendo tiempos, Padre, de opresión del enemigo. Aquellos, Padre, que están siendo, Padre, acusados, cargados. Hoy, Señor, trae sanidad en el espíritu y en el corazón, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano y glorifica tu nombre, Señor. Gózate, Señor Jesús, con estas ovejas que sí que te necesitamos. Toca a tus ovejas, somos tuyas, somos tuyos. Tú eres mi pastor, tú eres nuestro pastor, somos tuyos, Señor. Oh, Padre, muévete, Señor Jesús.
Tú amas a tus ovejitas. Tú nos amas, Señor Jesús. Mira aquella que está en su corazón orando, Padre. Señor, responde. Acércate, oh mi Dios. Porque no podemos nosotros hacerlo, solo tú puedes hacerlo. Estar cerca a nosotros. Gracias. Gracias, Dios, porque nunca nos has dejado, porque nunca nos has abandonado. Muchas gracias por tu fidelidad que ha sido para siempre. Nadie es como